Durante la época dorada del cine mexicano, las estrellas cobraban auténticas fortunas por sus actuaciones, acumulando ingresos que hoy parecerían inimaginables. Pero, ¿cuánto ganaban realmente? ¿En qué despilfarraban sus fortunas? Aunque muchos disfrutaron de una vida de lujos, otros, a pesar de haber recibido sumas exorbitantes, terminaron sus días en la más absoluta pobreza. La decadencia del cine de oro no solo apagó su brillo, sino que también dejó a la mayoría de los actores sin opción: retirarse o buscar refugio en la televisión, donde los salarios eran menores, pero al menos ofrecían estabilidad. Actores con proyección internacional, como María Félix o Dolores del Río, obtenían mejores pagos y sus películas llegaban al extranjero. Además, la expansión de la radio y la televisión amplió las oportunidades de los artistas para consolidar su fama y exigir mayores compensaciones. Mario Moreno Cantinflas suele ser considerado en varios recuentos el actor mejor pagado de su tiempo. Su personaje cómico, nacido en carpas y teatros populares, alcanzó una popularidad arrasadora. Su película, Ahí está el detalle, 1940, marcó un antes y un después en su carrera. Inició cobrando cerca de 15,000 pesos por película en la década de 1940, una cifra que hoy equivaldría a un monto muy superior, alrededor de 130,000 pesos actuales, o más, según la inflación. Con el paso de los años, llegó a percibir aproximadamente 600,000 pesos al año, que hoy se traduciría en más de 5 millones de pesos actuales. Parte de estas ganancias provenían no solo de su trabajo cinematográfico, sino de presentaciones personales, espectáculos y contratos publicitarios. Su fortuna, al fallecer, se estimó en alrededor de 100 millones de dólares, según algunas biografías y declaraciones familiares, aunque este dato suele discutirse por la complejidad de los bienes que poseía. Lo cierto es que Cantinflas pudo darse el lujo de rechazar ofertas de Hollywood que no lo convencían, demostrando que tenía suficientes recursos para negociar a su gusto. Este poder de decisión era raro, incluso para las mayores estrellas de la industria. Pedro Infante es un ícono indiscutible de la cinematografía mexicana. Nacido en Mazatlán, aunque crió su carrera principalmente en Guamúchil y luego en la capital, Pedro conquistó los corazones del público con su carisma, su voz y su sencillez aparente. Alrededor de 1955, llegó a obtener aproximadamente 400,000 pesos en aquel año, lo que hoy se traduciría en más de 3 millones de pesos. Por presentaciones en la radio o en giras personales, podía cobrar hasta 5,000 pesos de la época, que actualmente rondarían los 45,000 pesos o más. Una parte significativa de sus ganancias las invertía en automóviles, motocicletas y en mantener a su numerosa familia, pues tuvo hijos, además de apoyar a diversos familiares y amigos. Aún con su capacidad de generar taquilla, Pedro Infante solía ser descrito como un hombre generoso, que no acumulaba grandes fortunas y prefería disfrutar su vida con lujos como motos, autos deportivos y aviones. Recordemos que era un piloto aficionado. Su temprana muerte en 1957 truncó una carrera que seguramente hubiera seguido cosechando éxitos y sumando ceros a su cuenta bancaria, pues cada película en la que aparecía era garantía de ventas y público fiel. María Félix, conocida como La Doña, trascendió las fronteras de México para convertirse en un mito del cine internacional. Admirada por su belleza, personalidad avasalladora y un carácter inquebrantable, fue la actriz mexicana que alcanzó mayor reconocimiento en Europa y Latinoamérica. Se asegura que llegó a acumular en vida una fortuna valuada en más de 50 millones de dólares. Si bien no se sabe con exactitud cuánto cobraba por película, se sabe que exigía cifras muy elevadas y que los productores terminaban cediendo ante sus demandas, pues contar con ella significaba un éxito casi asegurado en la taquilla. La anécdota de Tizoc, Amor Indio, 1957, resulta ilustrativa. María no quería participar en aquella cinta y para convencerla, Ismael Rodríguez, el director, habría tenido que hipotecar su propia casa para cubrir el salario exigido por la actriz. María Félix protagonizó producciones en Francia e Italia, entre otros países, y cada vez que salía de México exigía sueldos todavía más elevados, pues gozaba de una fama y un prestigio difícil de igualar en la industria hispanohablante. Su legado es incuestionable. A su muerte,
el mundo del cine la despidió como la gran diva mexicana del siglo XX. Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, fue uno de los comediantes más queridos en México y otros países latinoamericanos. Su estilo pachuco, confusiones de inglés y español y un manejo escénico extraordinario, le ganó un lugar privilegiado en el cine de comedia. De acuerdo con un reporte del periódico Cine Mundial en 1955, Tintán se colocó como el tercer actor mejor pagado de aquel momento, con alrededor de 300,000 pesos acumulados en ese año, equivalentes a casi 3 millones de pesos actuales. Por cada película podía cobrar entre 25,000 y 30,000 dólares. Además, parte de sus ganancias las invertía en negocios personales e incluso en la producción de sus propias cintas, buscando multiplicar sus ingresos. Como muchos de sus contemporáneos, también realizó giras, programas de radio y espectáculos en vivo, sumando a sus ingresos la venta de discos, pues también fue cantante, y trabajos de doblaje. Por ejemplo, dio voz a Balú en la versión en español de El libro de la selva de Disney en 1967, aunque esto sucedió ya fuera de la cúspide de la época de oro. Tintán, si bien no alcanzó la cifra final atribuida a Cantinflas o a María Félix, se mantuvo entre los preferidos del público y las productoras, asegurando con su presencia la risa y el éxito de las cintas. Jorge Negrete, uno de los más grandes ídolos de la canción vernácula, también logró brillar en la pantalla grande. Su porte elegante y su voz educada en técnica operística lo convirtieron en el principal ícono de la imagen del charro mexicano galante. Al inicio de su carrera, su hija, Diana Negrete, contó que a Jorge Negrete le ofrecían papeles protagónicos con sueldos que rondaban los 2,500 pesos de la época, cifra que hoy podría equivaler a poco más de 2 millones de pesos, en un cálculo muy general basado en la inflación. Conforme creció su popularidad, ese monto subió de manera exponencial, pues llegó a compartir pantalla con los mayores referentes de la industria, incrementando su valor en el mercado fílmico. Fue miembro fundador y líder de la ANDA, Asociación Nacional de Actores, lo cual también le permitió una posición sólida a la hora de negociar. Aunque murió relativamente joven, a los 42 años, dejó un legado importantísimo. Películas como Ay Jalisco no te rajes, 1941, o Cuando quiere un mexicano, 1944, son parte esencial del imaginario colectivo. Jorge Negrete era considerado una apuesta segura para los productores que invertían grandes sumas para ofrecerle papeles, ya que su nombre seguía siendo un imán de taquilla y de presencia mediática. Joaquín Pardavé, director, actor y guionista, nacido en España pero naturalizado mexicano, fue un rostro muy conocido en comedias familiares y papeles de carácter. Salario estimado por película, entre 12,000 y 15,000 pesos de aquellos años, cuando sus papeles eran protagónicos o secundarios de mucho peso. Esto lo situaría en una franja media-alta dentro de la industria. Pardavé también escribió guiones, lo que le representaba ingresos adicionales que, para 1940 o 1945, podían incrementar su remuneración total. Fernando Soler, perteneciente a la dinastía de los hermanos Soler, junto con Andrés, Domingo y Julián, fue uno de los pilares del cine mexicano gracias a su gran presencia escénica y papeles paternales, sobre todo en dramas familiares. Salario estimado, alrededor de 20,000 pesos por proyecto en la década de 1940, cifra que subía si se trataba de una cinta de gran presupuesto o si él dirigía la película, pues también fue director. Pedro Armendáriz, reconocido a nivel internacional por su presencia en Hollywood y uno de los rostros masculinos más solicitados, trabajó bajo la dirección de John Ford y en producciones importantes. Salario aproximado. Para cintas mexicanas pudo cobrar alrededor de 25,000 a 30,000 pesos al inicio de su fama, subiendo a 40,000 o 45,000 cuando su prestigio internacional creció. Su participación en coproducciones elevaba sus emolumentos, pues se valoraba mucho su capacidad bilingüe y su porte. Andrés Soler, hermano de Fernando, se destacó como actor de carácter en numerosos títulos de la época de oro. Aunque no siempre interpretó papeles estelares, su presencia constante lo convirtió en un imprescindible. Salario estimado.
entre 15,000 y 18,000 pesos por película en sus mejores años, dado que aparecía en roles secundarios de mucho peso y ocasionalmente estelares. Emilio Tuero, conocido como el barítono de Argel, este cantante y actor gozó de popularidad por su voz y buena apariencia. Protagonizó varias cintas románticas en los años 40. Salario: rondaba los 18,000 pesos por filme en su mejor momento, con la posibilidad de ganar más si incluía presentaciones musicales o giras promocionales. Manuel Medel fue un comediante que, junto con Cantinflas, brilló en las carpas antes de pasar al cine. Sin embargo, el éxito masivo lo alcanzaría más Cantinflas que Medel. Salario: en la etapa dorada, Medel pudo haber percibido alrededor de 10,000 pesos por cinta, cifra menor que la de otros cómicos, pero aún así significativa en comparación con papeles secundarios de la época. Arturo de Córdoba, tras su incursión en Hollywood, retornó a México para convertirse en una de las figuras masculinas más cotizadas. Participó en melodramas y cintas de suspenso psicológico, como El esqueleto de la señora Morales, 1960. Salario estimado: pudo rondar los 45,000 pesos por proyecto, especialmente cuando era la figura principal y la película contaba con presupuesto elevado o buscaba la proyección internacional. Joaquín Cordero, reconocido por una amplia trayectoria que incluyó papeles de galán y de villano, fue ganando prestigio con los años. Salario: en sus papeles protagónicos llegaba a los 12,000 pesos por cinta en la década de 1950. Conforme avanzó, pudo haber incrementado esa cifra, pero difícilmente alcanzó los montos de las superestrellas. Carlos López Moctezuma, reconocido por sus papeles de antagonista y villano elegante, era un actor de carácter que daba a las producciones un gran peso dramático. Salario: entre 8,000 y 12,000 pesos por participación. No siempre se cotizaba tan alto como otros, pero era requerido por su calidad interpretativa. Tito Junco, actor que participó en numerosos dramas, poseedor de un rostro muy expresivo y apto para papeles serios o de villano. Salario: se estima que rondaba los 6,000 a 10,000 pesos. Generalmente, interpretaba roles de reparto fundamentales para la trama. Víctor Manuel Mendoza fue un destacado actor de reparto y de papeles secundarios, aunque también protagonizó algunas cintas. Formó parte de producciones con Pedro Infante, Pedro Armendáriz y otros. Salario: se ubicaba alrededor de los 7,000 a 10,000 pesos, dependiendo de la importancia del rol. Julio Alemán, aunque se le asocia más con la etapa final de la época de oro y el inicio de la televisión, Julio Alemán comenzó a despuntar en la década de 1950. Salario: en su juventud, pudo recibir aproximadamente 5,000 pesos por papel, cifra que fue aumentando conforme se consolidó en los años 60, ya más cercano al auge de la televisión. Fernando Fernández, conocido por su faceta de cantante y actor, tenía una voz grave y una presencia melodramática que lo hizo destacar en cintas de la década de 1940 y 1950. Salario: alrededor de 8,000 pesos por producción, subiendo si se requería que cantara o grabara temas musicales para la banda sonora. David Silva, destacado actor de reparto en películas de corte urbano o ranchero, famoso por su naturalidad al encarnar personajes populares. Su compensación podía rondar los 9,000 pesos por filme. En ocasiones, si era coprotagonista, esa suma podía aumentar. Miguel Inclán, reconocido por papeles de villano y personaje de carácter, dio vida a muchos antagonistas temibles. También participó en cintas memorables con Pedro Infante y otros grandes. Se estima que en sus mejores épocas rondaba los 6,000 a 8,000 pesos. Era muy requerido, por lo que su volumen de trabajo solía ser alto. Cabe subrayar que la diferencia entre estos montos y los de superestrellas como Cantinflas, Pedro Infante o María Félix revela la brecha salarial que existía entre los llamados primeros actores o estrellas y los personajes de reparto, de carácter o quienes se encontraban en una categoría inferior del escalafón. Hacer la conversión exacta de lo que ganaban estos actores en la década de 1940 o 1950 a pesos o dólares actuales es muy complicado debido a la inflación, las fluctuaciones históricas de la economía mexicana e incluso la devaluación.
Sin embargo, es posible realizar aproximaciones con base en índices de inflación y en el poder adquisitivo de la época. Para poner un ejemplo, se ha dicho que 15,000 pesos de los años 40 podrían equivaler hoy a 130,000 pesos, o incluso más, dependiendo de la fuente consultada. Por ende, lo que hoy nos parece una cifra modesta, en aquel tiempo tenía un poder adquisitivo muy superior. Por otro lado, algunas estrellas que lograban obtener 300,000 o 400,000 pesos anuales, como Tintán o Pedro Infante, ostentaban un estatus económico que les permitía lujos y una vida sumamente cómoda, difícil de igualar para el ciudadano promedio. Igualmente, la cantidad de trabajo que tenían, varias películas al año, más presentaciones musicales o de comedia, más apariciones en radio, a menudo disparaba los ingresos anuales. Esto explica cómo algunos de ellos llegaron a convertirse en mitos de la cultura popular, tanto por su carisma como por su buen pasar económico. La popularidad en prensa, radio y taquilla permitía a los actores negociar mejores contratos, ya fuera con estudios exclusivos o por película. En la época de oro, aunque los estudios imponían condiciones económicas, los actores más populares como Cantinflas o María Félix lograban invertir el poder de negociación, fijando sus propios honorarios. La exclusividad con productoras, como Pedro Infante con Discos Peerless, garantizaba estabilidad con sueldos fijos y regalías, mientras que otros preferían negociar cada película para obtener mayores ganancias. La fidelidad del público, que seguía a sus ídolos de un medio a otro, fue clave para que algunas estrellas alcanzaran salarios comparables a los de Hollywood. El modo en que los actores administraban, o gastaban, sus fortunas, marcó diferencia en cuánto podían acumular a largo plazo. Cantinflas invirtió en bienes inmuebles, compañías fílmicas y propiedades rurales, además de poseer caballos de carrera. Su visión empresarial le permitió mantener e incrementar su fortuna. Pedro Infante, en cambio, gastaba en aviones, automóviles y motocicletas, además de apoyar de manera generosa a familiares y amigos. No se trataba de un despilfarro sin control, pero sí de un estilo de vida caro que mermó sus ahorros. María Félix adquirió propiedades de lujo en Francia y México. Se rodeó de obras de arte y joyas de gran valor, y aunque su tren de vida era costoso, también era cautelosa en las inversiones. Tintán sostuvo a una familia numerosa, vivió con alegría y apostó por negocios cinematográficos propios, aunque algunos de ellos no prosperaron como esperaba. Jorge Negrete contaba con una mentalidad más enfocada en la representación gremial y la ayuda a compañeros actores, pues fue pieza clave en la fundación de la ANDA, y parte de sus ingresos se destinó a sostener esa asociación y a causas benéficas dentro del sector artístico. El final de la época de oro se ubica alrededor de los años 50 y 60, coincidiendo con la mayor apertura del mercado hacia producciones extranjeras, el declive de ciertos estudios y la llegada de la televisión. Muchos artistas de la generación dorada buscaron adaptarse al nuevo medio, pero los sueldos por telenovelas o programas televisivos no eran tan elevados como los de los mejores años del cine, salvo excepciones. Con la industria cinematográfica en crisis, las grandes sumas que se pagaban en los 40 o 50 se volvieron escasas. Las nuevas generaciones de actores y actrices enfrentaron condiciones distintas, contratos con menos privilegios, crisis en taquilla y un público que cada vez tenía más opciones de entretenimiento, televisión local, estrenos de Hollywood, etc. Aún así, el Star System que se implantó en aquellos años dejó un precedente en la forma de negociar y en la importancia de las figuras estelares. Un legado fundamental es que el nombre de un actor o actriz siguió pesando en la venta de boletos y, por ende, en la capacidad de exigir mayores ganancias. Este fenómeno perdura. En el cine comercial, la celebridad taquillera puede solicitar honorarios más altos, se trate de Hollywood, Bollywood o la propia industria mexicana de cine.